Señoras y señores, muy buenas noches. El Instituto de Gobierno se complace en recibir la 41 sesión de la Cátedra Perú con el tema La democracia del sistema interamericano, el caso Honduras. El programa de esta noche incluye las palabras de tres connotados expositores: el doctor Hugo Guerra Arteaga, director ejecutivo de la Cátedra Perú; el doctor Juan Belit Granda, analista internacional; y el doctor Sergio Caramaña, representante de la OEA. La mecánica va a ser una exposición de 20 minutos por cada uno, seguido de una ronda de preguntas e intervenciones para dar tiempo a unos comentarios finales por cada uno de los analistas. Iniciamos con la presentación del doctor Hugo Guerra. Buenas noches. Muchas gracias, doctor García Corrochano, señor representante de la OEA, doctor Caramaña, doctor Juan Belit, estimados amigos. Lo que les voy a contar a continuación es una mezcla de una experiencia profesional periodística con algunas reflexiones desde la ciencia política que espero sobre todo queden planteadas a manera de inquietudes que probablemente puedan ser útiles para el debate y muy especialmente para la reflexión del señor representante de la OEA. ¿Por qué digo reflexiones periodísticas? Resulta que el azar en la historia suele ser mandatorio. Hace pocos días, pocas semanas, me invitaron para dar una conferencia de corte académico en la sede de la OIT en San José de Costa Rica. Estando en la conferencia, me llaman de Lima y me dicen: mira, no te olvides que igual que académico, tienes un trabajo periodístico. Entonces, como estás en Costa Rica, termina tu conferencia, coge tus maletas y vete a Costa Rica. Y ahí comenzó la historia para quien ya empieza uno a tener algunos años de edad y no, para decirlo en términos deportivos, no bajaba la cancha del reporterismo internacional hacía unos 25 años. Por lo tanto, pues, las reflexiones, no sé si nos acompañan en la proyección. ¿Dónde es, Oscar? Acá. Ya. En la proyección vamos a ver algunos datos básicos que suelen ser lo fundamental para entender cualquier problema. Muy apretada la síntesis, Honduras es un territorio que está ubicado en Centroamérica y que tiene 18 departamentos, contando en realidad con dos pequeñas ciudades, una Tegucigalpa y otra Comayagüela, que vendrían a ser como dos distritos nuestros que fungen de capital de la República. Más del 80% del territorio de Honduras es montañoso, tiene aproximadamente, porque los datos no son precisos en todas las fuentes, entre 7.100.000 y 7.800.000 habitantes. La actividad principal es la agricultura, el comercio, las finanzas, no se autoabastece de petróleo. El territorio, junto con el resto de Centroamérica, obtuvo su primera independencia el año de 1821 y es, particularmente Honduras, un estado soberano desde 1838, cuando se separó de la Federación Centroamericana. Honduras, lamentablemente, es uno de los países más atrasados del hemisferio americano. Inmediatamente después, en orden de pobreza, de Haití, tiene un PBI de 22.549 millones de dólares, casi la sexta parte de lo que se produce en el Perú. Es una de las sociedades más paupérrimas, donde predominan una serie de problemas no solamente sociales, sino de salud pública. Por ejemplo, tiene los más altos índices de SIDA, los más altos índices de tuberculosis, desnutrición, dentro de Centroamérica y en el contexto latinoamericano. Adicionalmente, y por desgracia para los hondureños, el territorio fue devastado el año 1998 por el huracán Mitch, cuando las pérdidas nacionales sobrepasaron los 10.000 millones de dólares.
La población rural representa el 53% del total, con 85% de pobreza. Depende además, para su sobrevivencia, de las remesas que genera la población migrante, sobre todo ubicada en Estados Unidos. Esta es una foto tomada, lamento si no es muy buena, pero fue el trabajo más bien periodístico. La gente tiende a vivir así en la zona periférica de Tegucigalpa, y quisiera llamar la atención que el centro de la ciudad es más bien parecido a nuestro distrito limeño de Breña, entre Breña y el Rímac aproximadamente. Vamos a ir viendo algunas fotografías para tener una idea de cómo es Honduras más de cerca, más allá de la sola teoría, ¿cierto? Por contraste con estas características de la mayoría de la población, como en toda sociedad latinoamericana, hay pocos segmentos sociales mejor acomodados, como este que pudimos verlo, que vive muy protegido en una de las zonas más exclusivas. La sociedad, por lo demás, está caracterizada por una alta religiosidad popular, polarizada entre los que son fervientes católicos y con una fuerte influencia también, casi diría de un 60-40% de los evangélicos. La historia de Honduras ciertamente es muy complicada. Hasta la década de 1950, en el siglo pasado, hubo una muy fuerte influencia de las empresas norteamericanas que producían y comercializaban sobre todo el banano. Ustedes, y sin ningún ánimo de ofender a los hondureños, un país soberano, recordarán la expresión de Banana Republic. Pues bien, este es el país emblemático por excelencia que padeció de esta fuerte influencia y de las tensiones comerciales, particularmente de estas dos empresas, la United Fruit Company, la Standard y la Cuyamel, sobre todo las últimas. La última, United y Cuyamel, fueron las que más se enfrentaron. En realidad, desde el año 1918 existen los dos partidos predominantes hasta la fecha: el liberal, vinculado sobre todo a los intereses de la United, y el Partido Nacional, ligado a la empresa Cuyamel. En 1929, después de una serie de incidentes que tuvieron un origen económico, comercial, privado, pero que envolvieron e inflamaron a toda la sociedad hondureña, la empresa Cuyamel se convirtió en la mayor propietaria real del país. Desde 1957 y hasta 1974 gobernó un golpista, el pro-norteamericano, el coronel Osvaldo López Arellano. Tras ser acusado de aceptar el soborno de la United Brands, sucesora de la anterior empresa United, López fue destituido por el golpe del coronel Juan Alberto Melgar Castro. 3 años más tarde, Melgar también era depuesto por un triunvirato militar dirigido por el coronel Policarpo Paz García. Durante la década de 1980, Honduras fue base esencialmente del quehacer norteamericano respecto del proceso revolucionario que se vivió en El Salvador, en parte en Guatemala, pero sobre todo en Nicaragua. De esa época data mi vinculación periodística, porque me asignaron en el año 81 a pasarme casi todo el año allá. En 1990 asumió el nacionalista y neoliberal Rafael Leonardo Callejas. En 94 eligieron al liberal Carlos Roberto Reina, quien desbarató el poderío militar del país a través de una serie de reformas bastante interesantes, cuanto más complejas. A Reina diría que le sucedió el liberal Carlos Flores Facusé. Un poco para seguir viendo las características de la población hondureña, imagínense por momentos
estar en Chiclayo, ¿no? Ese es el perfil de la gente ahí. La cronología reciente: el 25 de noviembre del 2001 dieron el poder al liberal Ricardo Maduro. El 2006 asumió Manuel Zelaya Rosales, el que luego sería depuesto, vencedor el 7 de diciembre del año 2005 con un 49% de los votos. Manuel Zelaya, el popular Mel Zelaya, en realidad así lo llaman, lo conocen así, ¿no? Era un hombre de derecha, con intereses en el agro, con intereses comerciales y bancarios, aparentemente socio comercial, entre otros, de Micheletti, el que luego lo desplazaría. Adicionalmente, Zelaya era acusado de tener posibles aparentes nexos con el narcotráfico, sobre todo a través de uno de sus hermanos. De pronto, sin embargo, Zelaya empieza un viraje ideológico y político. Por ejemplo, hace 2 años y medio aproximadamente, vincula a Honduras con los países del ALBA. Y toma una decisión radical. Honduras era, hasta hace 2 años y medio, el país que tenía los salarios mínimos vitales más bajos de todo el istmo centroamericano. Y de pronto los sube a un promedio de $270 aproximadamente, sin un financiamiento previo. De hecho, hace más de 2 años no se aprueba el presupuesto general de la República, que está en pendiente. Como hace algún momento conversábamos con los expositores, que tomarán la palabra en unos minutos, la fragilidad institucional de Honduras es impresionante. No lo entenderíamos en países que también tenemos institucionalidad frágil, como en el Perú, pero ciertamente hay grados, y sus grados son mucho más bajos. El 28 de junio, a primeras horas de la mañana, el presidente Zelaya es detenido en su domicilio por militares a órdenes del jefe del Estado Mayor, Romeo Vázquez Velázquez, un tipo interesante que se ha convertido en una especie de rockstar, ¿no? Una estrella de rock local, porque tiene una popularidad que a mí me sobrecoge, porque no estamos habituados que los militares tengan tan buena acogida en esta parte del mundo, justa o injustamente. Lo toman a Zelaya, hay quienes dicen que pidió clemencia, otros que se puso valiente, pero lo cierto es que yo empecé a escucharlo en Costa Rica, no bien llegó, porque la transmisión era por radio, en televisión, en fin, y de lo que más se quejaba el presidente de Zelaya, casi en un acto de curiosidad, era que lo habían sacado en pijamas, en medias y sin ropa interior. Esa era su queja inicial. Después fue, claro, reclamando por los temas más de fondo políticos. El Congreso aceptó la supuesta, el 28 de junio en la tarde se leyó una carta de renuncia de Zelaya, pero la desmintió casi de inmediato. El Congreso aceptó la supuesta renuncia, hay documentos, pueden ser fraguados reales, que lo consignan, y designó el Congreso como sucesor al presidente del Parlamento, a Roberto Micheletti, a la sazón del mismo partido, como queda dicho, de Zelaya, y con el compromiso de que permanecerá en el cargo a manera de un gobierno de transición solo hasta que termine el mandato que originalmente tuvo el presidente depuesto, es decir, hasta enero del 2010, previas elecciones que deberían ser el 29 de noviembre de este año. El resto de la historia ya la conocen ustedes. La comunidad internacional ha calificado el hecho como un golpe de Estado y ha apoyado la continuidad de Zelaya. En la línea del tiempo que está ahí trazada, y les recuerdo que esta presentación, como todas las de la mesa, estarán colgadas en el portal de Cátedra Perú para libre disposición y revisión de ustedes. Ahí ven ustedes la evolución hasta el punto, que no quiero entrometerme, del pronunciamiento de la OEA y la mediación del presidente Oscar Arias de Costa Rica.